¿Qué tal, queridos amigos? Hoy estamos iniciando una serie de estudios bíblicos, de reflexión en la palabra de Dios para poder orientar nuestra vida de tal manera que podamos agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que podamos vivir de acuerdo a las normas y al propósito divino. Esta serie de lecciones las llamamos Cuarentena con Jesús. O sea, una cuarentena con Jesús, ya que estamos en tiempo de cuarentena, en tiempo de encierro. Entonces, a partir de hoy vamos a iniciar una serie de estudios Cuarentena con Jesús. Y cuando hablamos de cuarentena con Jesús, el primer tema que vamos a tratar es ¿quién es Dios? El primer día de estas lecciones es ¿quién es Dios? En San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 14 al 18 de la palabra del Señor, Jesús se reúne con los discípulos y les hace dos preguntas que quiero que usted también se las haga. La primera pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos fue: ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, Jesús le pregunta a ellos cuál es la opinión que tiene la gente acerca de él. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos se despacharon diciendo, bueno, unos dicen que tú eres el profeta, unos dicen que tú eres Elías, el que reencarnó, otros dicen que tú eres un buen maestro, que eres una buena persona, etcétera, etcétera. Se despacharon hablando acerca de lo que la gente opinaba en cuanto a Jesús. Ahora, sobre el mismo asunto, entonces Jesús viene y les pregunta seguidamente ¿cuál era la opinión de ellos con respecto a Jesús? Y Jesús les dice, ¿y para ustedes quién soy yo? O sea, la primera pregunta es, ¿qué dice la gente? Para la gente, ¿quién soy yo? Dice Jesús. Pero luego entonces les dice, ¿y cuál es su opinión personal? Esta hora yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca de quién es Dios? El doctor W. Tozer dice, lo que creemos de Dios es lo más importante con respecto a nosotros mismos. Y el reformador Juan Calvino manifestó, nadie puede conocerse a sí mismo a menos que conozca primero a Dios. Y tiempo mucho antes, el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento presenta el deseo de Dios diciendo, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, que me entiendan y me conozcan. Que entiendan y conozcan que yo soy Dios. ¿Quién es Dios? Esta pregunta hará la diferencia en tu vida. Tal vez no es una pregunta fácil. Pero, cuando nos hacemos preguntas difíciles, recordamos que la fe sin cuestionamientos terminaría por ser una fe pasiva y hasta ciega. Por eso muchos dicen, no, es que les lavan el cerebro. Pero no es que se lave el cerebro. Queremos que la gente conozca quién es Dios. Pero que esa persona razone sobre quién es Dios. No simplemente crea lo que decimos nosotros. Ahora, hay dos maneras en que podemos llegar a conocer a Dios. Una manera de conocer a Dios es a través de la suposición. La suposición comienza por las ideas propias o las de otros, o imaginarnos cómo es Dios. Tómese un breve de tiempo en este momento para responder usted cómo se imagina a Dios. ¿Quién es Dios para usted? Entonces, a través de la suposición es partir de su idea o de la de otros para imaginarse quién es Dios.
Pero la segunda manera de llegar a conocer a Dios es a través de la revelación. Y cuando hablamos de la revelación es comenzar no con lo que yo pienso o creo acerca de Dios, no por lo que escucho o dicen otros acerca de Dios. En la revelación es comenzar por Dios y aceptar lo que Él ha revelado de sí mismo. La primera forma, entonces, la suposición, siempre nos llevará muy lejos del verdadero Dios. Y esa es la que nos ha llevado a hacernos ídolos, a hacernos imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo nos imaginamos a Dios? Y por lo general, casi siempre lo hacemos de una manera antropomórfica. O sea, ver a Dios en forma de hombre. Por eso, la imagen que se hace de Dios es una imagen antropomórfica. O sea, es como la imagen que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sistina acerca de la Trinidad, que presenta al Padre un anciano de barba blanca, un anciano de días, luego presenta a uno más joven, a Jesús, claro, 33 años, cargando o teniendo sobre su hombro la cruz, y presenta al Espíritu Santo echando unas luces de sus alas como paloma. O sea que, como ustedes pueden notar, Dios el Padre lo presenta como un anciano y a Jesús como alguien más joven. O sea, manera antropomórfica de ver a Dios. Entonces, la suposición sobre Dios nos llevará siempre a hacernos una imagen de cómo es Él. En cuanto a esto, no podemos pasar por alto lo que Eliú, un amigo de Job, le dijo cuando fue a visitarlo, cuando Job estaba atravesando problemas. Entonces se fueron 3 amigos a visitarlo, uno de ellos era Eliú. Y en el capítulo 36 de Job, versículo 26, Eliú le dijo a Job: Dios es grande, pero no lo conocemos, nadie sabe cuántos años ha existido. La segunda manera entonces es la revelación. Esa nos llevará al Dios que nos presenta la Biblia, al Dios de la fe, en quien debemos creer y a quien debemos creerle. Dice Amós capítulo 3 versículo 7, lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. ¿Quién es Dios? Tu destino eterno está determinado por lo que creas acerca de Dios. Y la calidad de tu vida y el cumplimiento del propósito lo determina lo que creas de Dios. Tu calidad de vida y el propósito de ella lo determina ¿qué? Lo que creas acerca de Dios. Bueno, una de las cosas que podemos saber es que Dios es una persona. Ahora, para muchos decir persona es referirse a un ser humano. Pero entre todas las razas que hay humanas en el planeta Tierra, amarillos, negros, blancos, mestizos, zambos, etcétera, árabes, hindúes, chinos, todos los asiáticos, ¿cuál de ellos representaría la imagen y semejanza de Dios? Ahora, cuando hablamos de Dios como persona, se trata es de que Él tiene personalidad, tiene una conciencia propia, tiene determinación propia, tiene una conciencia moral. Dios tiene intelecto. Usted lo puede encontrar en Proverbios capítulo 3 versículo 19 para que lo reflexione usted después con su familia también. Dios tiene emociones. Juan 3:16 y Romanos 5:8 nos hablan acerca del amor de Dios. Dios tiene voluntad propia. Salmo 115, versículo 3. Podríamos mirar en las Escrituras a Dios y sus elementos esenciales como persona. ¿Puede Dios entristecerse? Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Puede airarse? Ira justiciera. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 9 y Romanos 1, 18. ¿Puede ser celoso? Como está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 15 y en Éxodo, donde están los mandamientos, capítulo 20, versículo 5. ¿Puede amar?
Juan 3:16, como les mencionaba ahora, y el Salmo 33:5, y puede ser misericordioso. Lo encontramos en el Salmo 103, Salmo 103, versículos 8 al 11, y en Santiago capítulo 5, versículo 11. Entonces Dios tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad propia. Esos son aspectos de Dios como persona, y los elementos esenciales como persona: puede entristecerse, puede irarse, puede ser celoso, puede amar, puede ser misericordioso. Todo esto tiene que ver con Dios como persona. Ahora, en esta cuarentena con Jesús, descubrirás el maravilloso Dios que se nos revela en Jesucristo y su palabra. Recuerda que estábamos mencionando acerca de que las maneras de que podemos llegar a conocer a Dios es a través de ¿qué? De lo que hablábamos acerca de la suposición. Pero también hablábamos de la revelación. La suposición parte de nosotros o de la opinión de los demás, y la revelación en cuanto a lo que Dios nos revela. Y en esta cuarentena eso es lo que vas a descubrir a través de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 8, versículo 26, mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo que de él sé. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue una de las razones básicas por las cuales Jesucristo vino a este mundo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 18. Entonces, la máxima revelación de Dios para nosotros es Jesucristo. No tienes que imaginártelo, ni tienes que suponer cómo es. Es fascinante. Tú y yo podemos conocer a Dios porque Jesucristo nos lo da a conocer. Jesús dijo: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. ¿Quién es Dios? Pregúntate y responde. Y vuelve a reflexionar a través de la palabra. En este corto video de cuarentena, el primer día donde reflexionamos quién es Dios, respóndete esa pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Dios para ti? Oremos al Señor. Señor, yo te quiero conocer con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Quiero saber de ti, quiero conocer de ti, quiero saber quién eres tú. Y lo más importante, lo que eres y haces. Porque eres un Dios que has hecho mucho por nosotros, y casi siempre, Padre de la gloria, nosotros te estamos glorificando, exaltando o hablando de ti por lo que haces. Pero también, Señor, quiero glorificar tu nombre en esta hora por lo que tú eres. Tú eres el único, inmortal, invisible, eterno Dios. Tú eres espíritu. Tú eres verdad y vida. Tú eres, como dijo el teólogo Calvar, el movedor inamovible. Tú sostienes todas las cosas en tus manos. Todo lo que quisiste has hecho. Tú eres el Dios que me ve, el omnisciente, porque conoce todo de antemano, el omnipotente, porque tiene todo el poder, y el omnipresente, porque estás en todo lugar y estás aquí. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo abra la mente y el corazón de las personas que nos han escuchado, y que ellos puedan reflexionar y tener una respuesta clara de quién es Dios para ellos. Te lo suplico en el nombre de Jesús, que nos ha revelado quién eres tú y cómo eres
para alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Tomémonos un café y seamos amigos. ¿Quién es Dios para ti?